Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim, vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura, de un universo de horror en el que solo hay guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad, frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y xenos, recorreremos historias de leyendas. Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaunt por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí. Siempre vigilantes, siempre en las sombras. ¡Victoria o muerte! Hablo de reyes Ra, dadores de leyes, gobernantes de culturas. No solo aquellos que dan órdenes, sino aquellos cuyas decisiones mantienen unida a una civilización. Esta fue la noche en que me di cuenta de que la humanidad debe ser gobernada. No se podía confiar en que prosperara sin un maestro. Necesitaba ser guiada y moldeada, sujeta a leyes y dispuesta a seguir el curso trazado por sus mentes más sabias. El emperador, en una conversación con Raen Damayon, tributo de los Hikanatoi del Adeptus Custodes. En una antigua biblioteca, cuyas paredes de interminables estantes con libros antiguos y polvorientos pergaminos, tres sombras se encuentran reunidas en un rincón, alrededor de una gran mesa atestada de manuscritos amontonados. Un hombre, sentado, mira intensamente los títulos de los libros. Su rostro está marcado por las líneas del tiempo y la experiencia, mostrando los vestigios de innumerables batallas y conflictos, de aspecto austero y sereno. Viste ropas simples pero elegantes, con una capa oscura que ondea a su alrededor como un manto de autoridad y poder. Su postura es erguida y segura, como la de alguien acostumbrado a liderar y tomar decisiones difíciles en situaciones extremas. Toma un libro antiguo de una de las pilas que hay sobre la mesa y lo abre con cuidado, dejando que el aroma a polvo y a tinta impregne el aire. El emperador. Su voz es profunda y resonante, llena de autoridad y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Habla con una confianza tranquila que inspira respeto. A pesar de su apariencia serena, hay un aura de peligro latente que rodea su presencia, recordando a todos que subestimar a este hombre sería un grave error. Una figura que ha cambiado tanto a lo largo de los milenios. A su lado, otro hombre asiente lentamente. Sus ojos brillan detrás de una máscara. Su presencia irradia una calma inquebrantable. A través de ella puede vislumbrarse sus ojos, oscuros y serenos, llenos de una sabiduría antigua y una determinación férrea. Aunque su rostro está marcado por las cicatrices del pasado, su expresión es serena y estoica, revelando una fortaleza interior que ha resistido innumerables pruebas y tribulaciones. Viste ropas oscuras y discretas que reflejan su naturaleza reservada y preferencia por pasar desapercibido. Sin embargo, cada detalle de su atuendo está meticulosamente cuidado, mostrando un sentido del orden y la disciplina que define su carácter. Su postura es erguida y segura, como la de alguien que sabe que está destinado a liderar y proteger a aquellos que lo rodean. Antes de la herejía, Gregor, sabes que el emperador era una figura mortal, un líder supremo que guiaba al imperio con su sabiduría y su visión, pero ahora... Habla con claridad y precisión. A pesar de su apariencia tranquila, hay una determinación implacable en su mirada que revela su compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. Ella lo mira fijamente, con una mirada aguda que parece absorber cada detalle de su entorno. Sus ojos, de un color marrón profundo y misterioso, reflejan una inteligencia aguda
y una curiosidad insaciable. Aunque su rostro está enmarcado por mechones de cabello oscuro y sedoso, su expresión es tranquila y serena, revelando una determinación oculta bajo su apariencia apacible. Viste ropas sencillas pero elegantes que reflejan su gusto por la comodidad y la funcionalidad. Su estilo es práctico y discreto. Sin embargo, cada prenda está cuidadosamente elegida para reflejar su personalidad única y su sentido del estilo. Su postura es erguida y confiada, mostrando una seguridad en sí misma que inspira respeto y admiración en aquellos que la rodean. Ahora el emperador es adorado como un dios. Su voz es suave pero firme, con un tono que denota una confianza interior y una determinación inquebrantable. Su poder es incomparable. Su influencia se extiende por toda la galaxia. Pero, ¿es eso lo que él realmente quería? ¿O ha perdido algo en el proceso? Eisenhorn cerró el libro con un suspiro, sintiendo el peso de los siglos sobre sus hombros. El emperador sacrificó mucho por la humanidad, eso es innegable. Pero ¿a qué costo? Ha perdido su humanidad en el camino hacia la divinidad. Tal vez el emperador siempre fue más que un simple mortal. Tal vez su destino estaba predestinado desde el principio. Pero aún así, no puedo evitar preguntarme si la divinidad es un precio demasiado alto para la grandeza. Los tres permanecieron en silencio por un momento, contemplando las sombras que danzaban en los rincones oscuros de la biblioteca. En el mundo exterior, la galaxia seguía girando, marcada por la luz y la oscuridad, por la fe y la duda. Y en medio de todo eso, el emperador. Una figura eterna cuya verdadera naturaleza seguía siendo un misterio para muchos, incluso para aquellos que lo adoraban con devoción. Beta Bekin tomó aire antes de hablar, su voz resonando con una mezcla de respeto y preocupación. El pasado del emperador está envuelto en misterio y mito. Se dice que era un ser extraordinario, un ser que caminaba entre los hombres, pero cuya grandeza superaba toda comprensión. Sus hazañas, sus conquistas, su visión para la humanidad, todo ello se ha convertido en leyenda. Eisenhorn asintió lentamente, recordando los relatos que había escuchado a lo largo de los años sobre las gestas del emperador en las edades oscuras de la humanidad. Pero es difícil distinguir la verdad de la mitología. El paso del tiempo ha difuminado las líneas entre la historia y la leyenda. Ravenor observó a Beta Bekin con interés, esperando que continuara su reflexión. La verdad imperial de los tiempos previos a la herejía de Horus era una doctrina basada en el respeto y la lealtad hacia el emperador como un líder supremo, pero aún mortal. Sin embargo, la visión del Lectio Divinitatus actual lo lleva a la categoría de un ser divino, un dios emperador que merece adoración y culto. ¿Pero es eso lo que el emperador pretendía? Cuestionó Eisenhorn con una mirada llena de dudas. ¿O es simplemente el resultado de la manipulación y la interpretación errónea de su legado? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que en esta biblioteca, enclavada en una torre olvidada en la luna de un planeta en el Segmentum Tempestus, guarda muchos secretos. Esos secretos podrían arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del emperador y su propósito en la galaxia. Los tres se sumieron en un silencio reflexivo, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mientras contemplaban los estantes de libros antiguos y pergaminos polvorientos que los rodeaban. En la oscuridad de la biblioteca, la sombra del emperador se cernía como un espectro, desafiando a aquellos que se atrevían a buscar la verdad detrás de su legado divino. Beta Bekin se levantó con determinación y se dirigió a uno de los estantes más alejados de la biblioteca, donde se alzaba un libro antiguo, cubierto de polvo y olvido. El volumen estaba encuadernado en cuero oscuro, con adornos de oro gastados por el tiempo. Al abrirlo, las páginas amarillentas crujieron suavemente, revelando textos antiguos y símbolos arcanos grabados en sus hojas. El libro, titulado Crónicas de la Edad Oscura, era un tesoro perdido en los anales del tiempo, una recopilación de relatos y mitos que databan de los tiempos anteriores a la era de la oscuridad. Entre los estantes olvidados de la biblioteca
Llenos de polvo y sombras, este libro brillaba como una joya en bruto, esperando ser descubierto y desentrañado. Los tres se encontraban en una sala amplia y descomunal, iluminada por una débil luz de las velas que parpadeaban en candelabros de hierro forjado. Una mesa de madera tallada ocupaba el centro de la habitación, alrededor de la cual se sentaban Eisenhorn, Ravenor y Beta Becking. Sus rostros estaban iluminados por la luz titilante de las velas, revelando expresiones de intensa concentración y determinación. Ravenor, de pie, junto a la mesa con una postura erguida y vigilante, emanaba una presencia magnética y misteriosa, envuelto en una túnica oscura que ocultaba la mayoría de su cuerpo. Su máscara de cristal reflejaba la luz de las velas, ocultando sus rasgos, pero revelando la intensidad de su mirada a través de los cristales opacos. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero desgastados, parecían zumbar con una energía latente, lista para desencadenarse en un instante de necesidad. En el silencio de la biblioteca olvidada, los tres se encontraban unidos por un propósito común: desentrañar los misterios del pasado y buscar respuestas en los antiguos relatos que yacían entre los estantes polvorientos. Aunque sus métodos y motivaciones podían diferir, su dedicación a la búsqueda de la verdad era inquebrantable, guiándolos a través de las sombras de la historia hacia un destino desconocido. Un pequeño servitor, con su carcasa metálica oxidada y sus ojos brillantes de luz roja, observaba la escena con curiosidad desde un rincón oscuro de la habitación. Sus zumbidos mecánicos se mezclaban con el suave crujido de las páginas mientras Beta Becking comenzaba a explorar los misterios ocultos dentro del antiguo tomo. En ese momento, en medio de la vasta oscuridad de la biblioteca olvidada, los tres se sumergieron en el estudio de los secretos del pasado, buscando respuestas en las sombras de la historia. Beta Becking comenzó a leer. La humanidad es la raza más noble y gloriosa de todas las que habitan la galaxia. Sin embargo, también es la más vulnerable. Si no tomamos medidas para proteger y preservar nuestra especie, estamos condenados a la extinción. La humanidad es una llama ardiente, brillante y hermosa, pero transitoria. El imperio es el armazón que sostiene esa llama. Si ese marco se desintegra, la llama se apaga y la oscuridad y el frío se abalanzan sobre la humanidad. La fe ciega es un sustituto pobre de la razón y la lógica. Buscad la verdad a través del conocimiento y la comprensión. No me adoren como un dios. Mi deber es proteger y guiar a la humanidad hacia un destino superior, aunque eso signifique enfrentarnos a enemigos poderosos. El emperador de la humanidad, también conocido por el culto imperial y el Adeptus Ministorum como el Dios emperador de la humanidad, es el gobernante soberano del imperio del hombre y padre, guardián y Dios de la raza humana. Ha permanecido inmóvil dentro del trono dorado en Terra durante 10.000 años. Aunque alguna vez fue un hombre vivo, su cuerpo destrozado ya no puede soportar la vida y permanece intacto solo gracias a una combinación de tecnología antigua y la pura fuerza de su voluntad, sostenida a su vez
por el sacrificio del alma de incontables millones de psíquicos. Su voluntad es omnipotente y se extiende a través de los millones de mundos que componen su imperio. Durante 10.000 años, el Maestro de la Humanidad ha servido a la humanidad, llevando a cabo simultáneamente multitud de tareas vitales para su supervivencia. En la actualidad, él guía a su raza a través del tarot del emperador, une almas a psíquicos, celebra audiencias con sus sirvientes más importantes y dirige la baliza astronómica que guía las naves espaciales a través de la disformidad. Sus inmensos poderes psíquicos mantienen constantemente a raya a los dioses del caos en la disformidad, impidiendo su intrusión en el universo material y protegiendo a su gente en toda la galaxia. El papel del emperador como guardián de la humanidad parece haber estado predestinado para él. Sin el emperador no habría imperio, pocos viajes espaciales y ninguna protección contra la multitud de amenazas a las que se enfrenta la humanidad. El emperador sabe que para proteger a su pueblo debe sobrevivir el tiempo necesario para que la estirpe emergente de humanos psíquicos evolucione lo suficiente. En los milenios transcurridos desde su ascensión al trono dorado, el emperador se ha convertido en un dios para su pueblo. Su adoración une a la humanidad en todo su imperio, y la superstición y el dogma reemplazan su doctrina de la verdad imperial. Los nunca nacidos se refieren al emperador como el anatema. Poco se sabe sobre la mayor parte de la vida del emperador, de quién era y qué hizo antes de surgir como el gran emperador de la humanidad. Solo el propio emperador lo recuerda. Se dice que el nacimiento del emperador, si bien fue un proceso natural, en realidad fue el resultado de un plan creado por los humanos más sabios y poderosos de la época. El cónclave de chamanes. Estos hombres llamados chamanes por su sociedad eran psíquicos poderosos con gran experiencia en la disformidad. Al encontrar sus almas y las de la humanidad en peligro por los crecientes peligros de los dioses de la disformidad, estos psíquicos decidieron unir su poder en un ser humano, un ser al que llamaron el hombre nuevo. Habiendo obtenido ya el poder de reencarnarse, al morir las almas de los chamanes se transferían a la disformidad, acumulando poder suficiente para reencarnarse como humanos, los chamanes firmaron un pacto suicida. Miles de ellos se envenenaron y enviaron sus almas a la disformidad al mismo tiempo, presumiblemente reuniendo la energía de su alma y usando su capacidad de reencarnación, provocaron el nacimiento de su nuevo hombre, el emperador, un año después. El emperador nació de padres mortales en Terra en el 8º milenio antes de Cristo, en una primitiva aldea protohitita a lo largo de las orillas del río Sacaría, en Anatolia, manifestando sus poderes cuando era joven. Apenas un adolescente, el padre del emperador fue asesinado por su tío. Mientras preparaba el cuerpo de su padre para un primitivo ritual funerario, recibió una visión de su asesinato. Más tarde, el niño que se convertiría en el emperador se acercó tranquilamente a su tío y detuvo su corazón con sus habilidades psíquicas, sin mostrar ni pena ni malicia. Según el propio emperador, este fue el momento en que se dio cuenta de que la humanidad necesitaba ley, orden y la guía de un gobernante. Poco después abandonó su aldea hacia la primera ciudad de la humanidad, probablemente la antigua Sumeria. Algún tiempo después, la perpetua Herdas se reunió con el emperador, que ya era un señor de la guerra que intentaba acelerar la evolución humana y guiar a la raza hacia una especie superior.
Erda se convirtió en uno de los seguidores del emperador mientras intentaba buscar y reclutar a todos los perpetuos de la tierra para su causa. Durante esta época antigua, el emperador era conocido como Neoth. En algún momento antes de la historia registrada, el emperador se convirtió en rey y organizó sus propios ejércitos con el perpetuo que será conocido como Olanius Persson, como su señor de la guerra. Buscando proteger y guiar a la humanidad, los dos amigos sitiaron una torre en Fenicia Oriental construida por el culto que se conocerá como Cognitae. Y aquí vamos a hacer un inciso, ¿no, maestro? Porque esta información no es conocida por muchos. ¿No, Gideon? El Cognitae. Los Cognitae son una misteriosa secta herética descrita como una sombra gemela de la Inquisición. El objetivo de Cognitae es liberar a la humanidad de la que considera la opresión dogmática del Imperio. Utiliza los poderes del caos para lograrlo. La forma en la que creen que lograrían este objetivo es rehacer el Imperio. No hacerlo como lo revisó el Emperador y comenzar así de nuevo para la gloria de la humanidad. El objetivo de los Cognitae es desarrollar por medios psíquicos, eugenésicos y noéticos una generación de individuos que trabajarían para promover los objetivos del caos en el sector Scarus. Los Cognitae operan como una red de academias que se dedican al entrenamiento psíquico, la eugenesia, la clonación y las ciencias prohibidas. Continúa, por favor, con la historia del emperador, Beta. Después de que sus fuerzas lograron capturar la torre, la descubrieron cubierta de enuncia y sangrando por el poder corruptor de la disformidad. Olanius exigió que se destruyera la torre, mientras que el emperador deseaba preservar el conocimiento que contenía para protegerse mejor contra el caos en el futuro. Desilusionado con el emperador, Olanius apuñaló a su rey con una daga y luego pronunció una frase de enuncia para destruir la torre y escapar. Aquí debemos hacer un alto, porque mucho se ha hablado de enuncia, y más que se hablará. ¿Pero qué es realmente? Enuncia es una lengua antigua, pero en lugar de comunicación, la lengua se utilizó como herramienta o arma, cuando se habla en voz alta o por escrito. Enuncia es capaz de manipular el tejido mismo de la realidad, un poder que está más allá incluso de los psíquicos más potentes. Es increíblemente peligroso, especialmente porque no requiere ninguna habilidad psíquica natural y podría ser utilizado por cualquiera. Su historia y cuándo surge la enuncia es muy oscura, con solo unas pocas referencias fragmentarias que aparecen en los registros imperiales. Aún menos de estas referencias incluyen información sobre el uso de enuncia. Una teoría afirma que enuncia explica antiguas leyendas humanas sobre el uso de la magia. Otro dice que fue una de las herramientas de la propia creación. Los pocos efectos de enuncia observados pueden incluir el control de demonios, sin la negociación habitual, o como un arma potente contra los enemigos, causando daños físicos al objetivo que van desde vómitos incontrolables hasta ruptura craneal. Sin embargo, los efectos de deformación de la realidad también pueden dañar al hablante, muchos de los cuales sufren heridas en la boca y la garganta al pronunciar las palabras. Únicamente, los no nacidos son tan susceptibles a los efectos de enuncia como sus homólogos en el Materium. Asimismo, las máquinas que intentan procesar formas escritas del lenguaje pueden sufrir averías espontáneas. De los archivos relativos a la herejía de Horus se pudieron extraer dos casos conocidos. En el primero, el uso de una sola palabra, enuncia, se atribuye a los lobos espaciales. Skjald Kasper Hauser empleó con éxito la palabra durante la batalla de Próspero, para luchar contra un demonio de Change que se reveló como la entidad que Rus pensó que usaba el cuerpo de Hauser para espiar a los lobos espaciales. Hauser, aunque destrozó al demonio, sufrió heridas en la garganta y los dientes después de emplear tal palabra de poder. En el segundo caso, enuncia se utilizó para introducir el código máquina corrupto en la red de defensa de Calth durante el ataque de los portadores de la palabra ultramar. En el año 400 M41, Zygmunt Moloch, un producto de la herética institución Cognitae, intentaba reconstruir enuncia examinando varios sitios arqueológicos antiguos en diferentes planetas. Se presume que Moloch murió en un ataque aéreo convocado por el inquisidor Gideon Ravenor. Así es, Beta. Continúa, por favor. Vale.
Molot sobrevivió y después de aliarse con un compañero graduado del Cognitae, Jader Trice, abordó el problema desde un ángulo diferente. Intentó reconstruir Enuncia desde cero, utilizando una enorme variedad de motores lógicos y cogitadores para combinar letras y fonemas en todas las combinaciones posibles. Para hacer esto, se erigió como Lord Gobernador del subsector de Eustis Majoris, utilizando los recursos del Administratum y varios motores de datos contaminados por la disformidad recuperados de los mundos fusionados perdidos, que habían estado envueltos en una tormenta disforme durante siglos. El proyecto, controlado por un grupo llamado los Secretistas, extrajo gradualmente fragmentos de Enuncia a partir de datos aparentemente aleatorios. Molot y Trice estaban cerca de ensamblar un códice completo de la lengua cuando tuvieron otro avance. La capital de Eustis Majoris, la ciudad colmena de Petrópolis, fue de hecho diseñada como un enorme resonador espiritual por el infame arquitecto herético Theodor Kadzisky. Con precisamente 999 templos, estando el central de los cuales, llamado Sacristía Vieja, en el centro exacto de la colmena. Todos los demás, los templos axiales, formaron líneas de la Sacristía Vieja que le daban a toda la colmena una simetría matemática general, creando un punto focal para la energía psíquica que, cuando se combina con el códice completo, convertía a Molot en un dios virtual. El ritual fue interrumpido en el momento crucial por Ravenor y su equipo. ¿Tú otra vez? Aunque no antes de que Molot absorbiera una enorme cantidad de energía psíquica y sanara su cuerpo de las heridas desfigurantes sufridas durante el ataque aéreo hacía años. Y Molot pudo escapar del planeta. Señora Bekin, volvamos al asunto que nos ocupa. Las pesquisas del Lord Inquisidor Ravenor con su archienemigo Molot podemos dejarlas para otro momento. ¿Le parece, Gideon? Sí, Gregor. Continúo. Volvemos con el emperador. En la oscuridad no hay paz. En la ignorancia no hay salvación. Solo a través del conocimiento y la comprensión podemos triunfar. 100.000 millones de almas claman mi nombre en unísono. ¿Quién soy yo para ignorar sus súplicas? La humanidad debe prevalecer sin importar el coste. Ese es nuestro destino. Dominar la galaxia y asegurar un futuro para todas las generaciones venideras. El ser inmortal que sería conocido como el emperador procedió a rondar la historia de la humanidad como un fantasma, observando, esperando y ocasionalmente influyendo. Viviendo en secreto entre la humanidad, desarrolló sus habilidades hasta que su poder psíquico le permitió obtener conocimiento no solo de su propio mundo, sino también de los peligros más allá de él. Consciente entonces de las enormes depredaciones que aguardaban a la humanidad, el ser que sería conocido como el emperador decidió guiar y proteger a la humanidad. El emperador adoptó muchas formas durante esta época, tanto masculina como femenina. Algunos fueron conquistadores brutales, otros se volvieron mansos para heredar la tierra. Una identidad del emperador durante este tiempo fue Alejandro Magno, y en un relato dado por Horus se dice que lloró ante el río Ifasis cuando pensó que no había más mundos que conquistar. Poco después, descubrió lo que se llamaría Trono de Oro. Durante la era oscura de la tecnología, Alivia Sureka viajó con el hombre que se convertiría en el emperador al planeta Molet, donde había una puerta de entrada al reino del caos. El emperador entró por el portal, hizo un trato con los dioses oscuros y emergió ejerciendo una medida de su poder, incluida la capacidad de crear a los primarcas. Sin embargo, por alguna razón, el emperador no cumplió su parte del trato de extender el caos a la humanidad y se convirtió en el anatema de los poderes ruinosos.
El emperador pudo clonar las energías de las que estaba imbuido y entregárselas a sus primarcas después de combinar su propio material genético con el de Erda. En algún momento de la historia de la Tierra, el emperador descubrió un antiguo dispositivo debajo de las ruinas de los desiertos de Asia y decidió aislar completamente a la humanidad de la influencia maligna de la disformidad. El primer paso de este gran proyecto fue sustituir los viajes por la telaraña, y en la fase final, el emperador guiaría la evolución de la humanidad hacia una raza verdaderamente psíquica independiente del caos, ascendiendo a un nivel que ni siquiera los Eldar eran capaces de alcanzar. Esta gran ambición guiaría todas las empresas del emperador y sería la culminación de su planificación. El hombre que más tarde sería conocido como el emperador apareció por primera vez abiertamente como uno de los muchos señores de la guerra que luchaban por el control de Terra durante la última parte de la era de los conflictos. En ese momento era simplemente otro señor de la guerra Terran, pero conoció a Malcador, quien lo convenció de tomar el título de emperador. Una vez fue conocido como el maestro de las líneas en una región montañosa de Terra. Allí buscaría individuos cuya genética podría usar en su proyecto Thunder Warrior, además de ofrecer servicios de edición genética de los niños de la región para corregir mutaciones genéticas. Fue durante este tiempo que conoció a Mar Astarte, con quien él y Erda trabajaron estrechamente en el proyecto Primarca. También conoció a Ezequiel Sidán, quien más tarde desarrollaría el caparazón negro para los sucesores de los guerreros del trueno, la Legio Astartes. El emperador emprendió una serie de campañas contra todos los demás señores de la guerra del planeta que más tarde se denominarían guerras de unificación. Durante estas guerras, el emperador empleó varias formaciones militares, como los guerreros trueno y Geno 5-2 Chiliad, que consistían en guerreros genéticamente alterados o diseñados, que jugaron un papel importante en su eventual victoria. Con esta victoria, el planeta y la población de Terra quedaron por fin unificados bajo un solo gobierno, el del emperador. Con este logro detrás de él, el emperador puso en marcha sus planes para llevar su propósito de unir y proteger a la humanidad hacia las estrellas, para unificarse con los bastiones de la humanidad esparcidos por toda la galaxia. Esta empresa se conocería como la Gran Cruzada. La perspectiva de la Gran Cruzada y el amargo destino de los primarcas horrorizaron a Erda, quien veía las creaciones como sus hijos. El emperador se preparó exhaustivamente para la Gran Cruzada. Creó el cuerpo especial de astrotelépatas para unir su eventual dominio y provocó la creación del Astronomicon, un dispositivo de señales sumamente poderoso impulsado por el propio poder psíquico del emperador, que permitiría viajes simplificados y más seguros a través de la disformidad. Sin embargo, el principal de sus diseños era la creación de guerreros sobrehumanos, la extensión lógica de los soldados genéticos que ya estaban bajo su mando. Primero había emprendido el proyecto Primarca, la creación de 20 niños a partir de su propio código genético, diseñados para madurar y convertirse en poderosos generales para sus ejércitos. Sin embargo, este plan salió mal con la intervención de los poderes del caos. Otras fuentes afirman que el antiguo colega del emperador y compañero perpetuo, Erda, arrojó a los primarcas a la disformidad para negarle al emperador sus planes para ellos. Si bien los relatos varían en cuanto a lo que sucedió exactamente, el final de la historia es siempre el mismo. Los primarcas fueron arrojados a la disformidad y se les dio por perdidos. Durante el tumultuoso evento, el laboratorio genético del emperador fue devastado por las fuerzas que dispersaron a los primarcas. Sostuvo el techo subterráneo que se derrumbaba con su poder psíquico hasta que los trabajadores y los datos de la bóveda pudieran ser evacuados de manera segura. Posteriormente, Malcador y Constantin Baldor creyeron que los primarcas estaban muertos o corruptos. Sin embargo, el emperador sintió sus ecos en la disformidad y supo que todavía estaban vivos.
Malcador se sorprendió de que el emperador comenzaba a referirse a los primarcas perdidos como sus hijos, algo que Baldor vio como un reflujo de sus intentos de suprimir sus emociones humanas. A raíz de estos acontecimientos, el emperador ideó un nuevo plan. Utilizando material genético derivado de los primarcas, creó una casta de guerreros que poseería algunas de las cualidades de los primarcas. Estos sucesores de los guerreros genéticamente alterados de la era de la unificación fueron las legiones astartes, los marines espaciales de la primera fundación. Después de purgar a los guerreros del trueno y reemplazarlos con estos guerreros más eficientes, el emperador condujo a los marines espaciales a la reconquista del sistema solar. Expulsó a los esclavizadores senos de las lunas de Saturno y Júpiter y, lo más importante, logró la paz y la eventual integración con el Mechanicum de Marte. Esta alianza proporcionó al emperador gran parte de los medios y material para extender su cruzada hasta las estrellas. Con el amainamiento final de las tormentas disformes comenzó la Gran Cruzada. Las fuerzas del emperador redescubrieron mundos humanos, expulsaron a opresores alienígenas y reclamaron nuevos territorios en abundancia. Quizás lo más importante es que el emperador, al frente de su cruzada, redescubrió a sus hijos perdidos, los primarcas. Dispersos por el espacio, los bebés fueron encontrados uno por uno durante un periodo de muchas décadas y se reunieron con su padre y sus familiares. Todos fueron puestos al mando de las legiones astartés, creadas a partir de sus respectivas semillas genéticas, y desempeñaron su papel en la forja del imperio de su padre. El primero entre los primarcas fue Horus, del que se dice que fue el primero en ser descubierto y honrado. Sin embargo, un relato contradictorio y dudoso dado por Alfarius afirma que él fue el primero recuperado por el emperador, ya que fue encontrado directamente en la propia Terra. Cualquiera que sea la verdad sobre el orden de descubrimiento de Horus, los dos lucharon juntos en la vanguardia de la Gran Cruzada temprana. El emperador protegió a Horus durante el asedio de Reylis, mientras Horus devolvió el favor durante la batalla de Gorro. En la batalla de Giros Trabian, el emperador mató al poderoso caudillo orco Garkul Brakfan, después de que éste hubiera rechazado a 3 de sus primarcas. Unos 200 años después de la Gran Cruzada, el emperador decidió regresar a Terra y puso a Horus a cargo del avance militar de su imperio en su lugar. Al otorgarle el título de Señor de la Guerra tras la Cruzada de Ulanor, el emperador declaró que había llegado el momento de que sus hijos le mostraran lo grandes líderes que eran. Dando la espalda a las intervenciones militares directas, el emperador creó el Consejo de Terra, el diezmo imperial, y amplió los órganos de gobierno civil del imperio. Antes de retirarse recluido bajo el Palacio Imperial para comenzar a trabajar en su mayor ambición, el proyecto Telaraña. En algún momento el emperador abandonó el palacio para decretar el Edicto de Nikea, prohibiendo el uso de bibliotecarios dentro de las legiones astartes. Yo soy el emperador de la humanidad. Mi voluntad es la voluntad de la humanidad y no seré negado. La humanidad no necesita dioses. No necesita supersticiones ni creencias ciegas. Necesita ciencia, razón y orden. Necesita ser liberada de las cadenas del miedo y la ignorancia. El poder del conocimiento y la verdad es lo que guiará a la humanidad hacia un futuro mejor. No permitas que la oscuridad de la ignorancia te engañe.
Este giro de los acontecimientos no agradó a todos los súbditos del emperador, y en particular a varios de sus hijos. En las etapas finales de la Gran Cruzada, Horus, el hijo de mayor confianza del emperador, sucumbió a la tentación del caos. A Horus se le dijo que la razón por la que el emperador había abandonado la Gran Cruzada era para poder intentar alcanzar la divinidad, abandonar a todos sus hijos y traicionar a uno de los objetivos centrales de la Gran Cruzada, iluminar a la humanidad y liberarla de las ataduras de los dioses falsos. Horus vio como su deber salvar el imperio y se volvió contra su padre. Después de haber corrompido por completo a la mitad de las legiones de marines espaciales, Horus las dirigió contra el emperador y sumió al incipiente imperio galáctico en una colosal guerra civil. Este se convirtió en el conflicto más terrible de la historia de la humanidad y miles de millones perecieron cuando las legiones traidoras destrozaron el imperio que habían ayudado a forjar. El hijo del emperador, Magnus, intentó advertir a su padre de la masacre que se avecinaba, pero su mensaje telepático rompió las protecciones psíquicas del emperador en el Palacio Imperial y provocó un grave mal funcionamiento en el Trono Dorado. Angustiado, el emperador ignoró la advertencia de Magnus y desterró a su hijo de su vista. Luego, el emperador envió a los lobos espaciales al mando de Leman Russ para traer de vuelta a Magnus ante el encadenado. Y sin embargo, el ahora corrupto Horus interceptó la orden del emperador y la cambió, ordenando en su lugar la destrucción de los 1000 hijos. La locura de Magnus. Durante el resto de la herejía, el emperador se vio obligado a lidiar con el mal funcionamiento del Trono Dorado, que creó una brecha disforme en las profundidades del Palacio Imperial. Mientras los demonios inundaban la brecha, la Guardia Custodia y las Hermanas del Silencio los mantuvieron a raya mientras el emperador se esforzaba en el Trono Dorado para evitar que toda la tierra fuera tragada. Con su atención centrada en esta crisis, el emperador dejó la gestión de la rebelión de Horus a Malcador y a Rolgardorn. Durante este triste estado de cosas, el emperador entabló comunicaciones telepáticas con el humilde astrópata Kai Zulane, a quien se le había dado una visión de la conclusión de la herejía. Durante sus comunicados psíquicos, el emperador reveló que no solo conocía su destino final, sino que lo había aceptado. Más tarde, Corax, angustiado por el desastre de Isstvan V, llegó al palacio del emperador y exigió audiencia con el emperador. Desviando parte de su atención de la ardua tarea de mantener el Trono Dorado, el emperador imbuyó psíquicamente parte de los secretos de la creación de Astartés en la mente de su hijo. Así, Corax pudo comenzar a reconstruir la Guardia del Cuervo. Después de 5 años manteniendo la estabilidad de la brecha de la red que abrió Magnus en el Trono Dorado, el emperador comenzó a exhibir fatiga física. Finalmente comenzó a mostrar signos de agotamiento visible. Su nariz sangraba incluso en las visiones telepáticas que envió a su tributo custodio Ra-Endimon. Después de sentir el nacimiento del poderoso demonio Drachnien en la disformidad, el emperador supo que la guerra en la telaraña había llegado a su clímax y que el destino de la humanidad pronto se decidiría. Ordenó a las Hermanas del Silencio que reunieran 1000 psíquicos en toda la galaxia y los sacrificaran al Trono Dorado. Esto permitió que el trono funcionara durante un solo día sin la presencia del emperador, y aprovechó ese tiempo para sumergirse en la telaraña y rescatar a las fuerzas imperiales en retirada. Después de hacer a un lado a las hordas demoníacas, se enfrentó a Drachnien y lo selló en el cuerpo de Ra-Endimion, diciéndole que corriera lo más que pudiera hacia las profundidades de la telaraña para mantener a la humanidad a salvo de su influencia. Posteriormente, el emperador se vio obligado a sellar el portal de la telaraña en Terra, convirtiéndose nuevamente en prisionero del Trono Dorado. El emperador lamentó que su gran trabajo se hubiera arruinado y sostuvo que ahora que el proyecto Telaraña había fracasado, la humanidad estaba finalmente condenada. Horus sería derrotado por sus manos, pero alguien más ocuparía su lugar.
Para sorpresa de su custodio Diocleciano, el emperador declaró que el imperio estaba finalmente condenado, ya fuera en 1 año o en 10.000, y por primera vez admitió que no sabía qué hacer. Poco antes del asedio de Terra, el emperador se presentó ante los 9 campeones elegidos de los caballeros andantes de Malcador. El maestro de la humanidad declaró que si bien sus marines espaciales originales fueron construidos para librar la guerra en lo material, estos nuevos elegidos deben construir un nuevo orden para librar la guerra contra lo inmaterial. Su lucha contra Horus había terminado, pero la misión que les esperaba sería necesaria para la supervivencia de la humanidad. El emperador reveló que inicialmente dudaba en luchar directamente contra estas fuerzas y en cambio buscaba contenerlas. Sin embargo, Malcador finalmente pudo convencerlo de que se necesitaba una acción directa. Después de contarle su papel, el emperador se despidió de ellos mientras el confidente de Malcador, Ael Wintor, creaba un portal a Titán. La guerra y el conflicto solo nos debilita. Debemos encontrar la paz y la armonía entre nosotros, unirnos como especie para enfrentar a los desafíos que nos esperan. Juntos podemos superar cualquier obstáculo. Así como Horus asedió el sistema solar en el Materium, los poderes ruinosos atacaron el Imperio en el Inmaterium. Solo el emperador contuvo las mareas de la disformidad del sistema solar. Durante esas luchas, a menudo tomaba la forma de un anciano prehistórico, cansado, con un abrigo de piel, acorrucado junto a un fuego moribundo. Cuando Horus finalmente llegó al sistema solar, se apareció al emperador como un lobo salvaje, incitando al emperador y declarándolo tirano y mentiroso. El emperador se negó incluso a responder a Horus en estos intercambios, mirando más allá de él para anunciar su rechazo a los poderes ruinosos y declarando que su títere no era nada. A medida que las brasas de su fuego se extinguían, las sombras a su alrededor se acercaban cada vez más. Cuando Horus llegó directamente sobre Terra, el fuego finalmente se apagó y Horus se regodeó de que la única opción que le quedaba a su padre era huir. En las primeras etapas del asedio de Terra, el emperador estaba confinado al trono, manteniendo una barrera psíquica que impedía que los demonios se manifestaran en Terra. La barrera era tan fuerte que ni siquiera los primarcas demonios pudieron atravesarla. Los traidores finalmente pudieron superar esta barrera a través de un ritual de disformidad que implicaba el sacrificio masivo de vidas de Terra. Aunque incluso entonces el poder restante impidió que personas como Angrun pudieran volar más allá de los muros del Palacio Imperial. Durante el asedio, el emperador permitió deliberadamente que Magnus el Rojo se infiltrara en el Palacio Imperial. En lo profundo del calabozo imperial, una proyección del emperador apodada Revelación enfrentó a Magnus y sus hombres en el Salón de las Victorias. La revelación los llevó al Salón del Trono, donde Magnus se presentó ante el emperador en el trono dorado. Decidido a cumplir su promesa de matar a su padre, Magnus borró la proyección del Apocalipsis y encendió su bastón para asestar un golpe mortal al emperador en el trono dorado. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a cabo el acto, Vulcan lo bloqueó cuando sus 1000 hijos se enfrentaron a Daadguard de Vulcan y la manada de Biarki. Los ojos del emperador se abrieron repentinamente y Magnus se encontró flotando en el éter con su padre y presenciando el ascenso y la caída de los numerosos imperios de la galaxia. El emperador le mostró a Magnus un futuro en el que los primarcas nunca se volverían contra el imperio y el último mundo de la galaxia sería conquistado en nombre de la humanidad. En ese futuro, Magnus se sentó en el trono dorado para impulsar la telaraña imperial,
pero su alma estaba en perpetua dicha mientras flotaba en el Inmaterium junto al emperador para descubrir los límites del conocimiento cósmico. El emperador declaró que este futuro aún podía suceder y Magnus podría regresar al lado leal al frente de una nueva legión que se estaba preparando para él. Juntos, el emperador y Magnus expulsarían a los traidores de Terra y emprenderían la Gran Purga. Sin embargo, el precio fue elevado, ya que el emperador declaró a los 1000 hijos condenados debido al cambio de carne desenfrenado. No podrían seguir a Magnus de regreso al abrazo del emperador y necesitarían ser purgados. Este precio fue demasiado para Magnus y nuevamente atacó al emperador, pero se encontró en batalla con Vulcan, quien finalmente logró expulsar al rey carmesí del Salón del Trono. No hay paz entre las estrellas, solo una eternidad de carnicería y el sacrificio de los inocentes para el beneficio de los crueles. El emperador luchó contra Horus a bordo del espíritu vengativo. Apenas unas horas después de que Sanguinius hiciera su heroica resistencia en la Puerta de la Eternidad y el propio centro de mando de Rolgar Dorn cayera en manos de fuerzas traidoras, Horus bajó misteriosamente los escudos de vacío a su propia nave insignia, el espíritu vengativo. Malcador pronto le informó al emperador sobre este acontecimiento, despertando finalmente al Señor de la Humanidad. El emperador reunió a los generales leales que le quedaban, Sanguinius, Dorn, Vulcan y Constantin Baldor, y contra todas sus objeciones anunció sus planes de teletransportarse al espíritu vengativo y acabar con su traicionero hijo de una vez por todas. Sin embargo, Vulcan se quedaría atrás y supervisaría el mecanismo de seguridad en el Trono Dorado, mientras que Sanguinius se quedaría atrás para liderar los ejércitos leales en Terra. Sin embargo, el primarca de los Ángeles Sangrientos se negó a obedecer esta orden y se enfrentó a su padre mientras se ponía su armadura dorada. Sanguinius, al final, le contó al emperador su muerte profética a manos de Horus y su intención de desafiar el destino derrotando a su hermano traidor. Esto fue suficiente para que el emperador cambiara de opinión, como había tratado de cambiar su propio destino muchas veces en el pasado. Desconocido para los leales, pero ya descubierto por Horus, los refuerzos de Guilliman estaban solo a 9 horas de distancia. Al denominar el asalto Operación Anabasis, Horus usó sus habilidades para dispersar a los atacantes por todo el espíritu vengativo. El emperador y sus custodios aparecieron en un hangar aparentemente ordinario hasta que Horus usó sus poderes oscuros para tomar el control de muchos de los compañeros. Con sangre fluyendo de sus ojos y gritando ante el esfuerzo por mantener el control, docenas de guardaespaldas del emperador atacaron a su señor feudal. El emperador, reacio, mató a docenas de custodios antes de que pasara la locura y pudiera limpiar la contaminación persistente en sus compañeros. El emperador y sus custodios se encontraron entonces en medio del infierno, y muchos de los guerreros cayeron en trampas demoníacas que hasta el emperador desató el mismo fuego psíquico que les había robado a los dioses del caos para limpiarlos. Horus reveló que había reprimido toda su fuerza para atraer al emperador, pero el maestro de la humanidad no se dejó intimidar por la locura desatada sobre el espíritu vengativo y anunció que iba a traer la muerte a Horus. Después de que el emperador sintió el verdadero alcance del poder de Horus mientras se apresuraba a enfrentarlo a bordo de su nave, se dio cuenta de que la victoria sería poco probable a menos que se fortaleciera bastante más. Por desesperación, el emperador bebió de la disformidad, pero en una escala nunca antes vista. Tomando la forma de una esfera de obsidiana envuelta en un rayo, el poder del emperador era tal que incluso mató sin querer a todos los custodios a su alrededor,
convirtiéndolos en poco más que cadáveres andantes fuertemente quemados. El emperador procedió a barrer la locura de la ciudad inevitable, provocando que los demonios, los perdidos y los condenados, e incluso los marines espaciales traidores, huyeran presa del pánico ante él. Solo su procónsul Custodio Caecaltus Dask sobrevivió a la presencia del emperador, aparentemente debido a una bendición anterior de Malcador. En ese momento, el emperador estaba ascendiendo a un dios del caos total, aunque creía que la acción era necesaria para matar a Horus y salvar a la humanidad. Malcador se angustió al intuir en qué se había convertido su amigo, creyendo que había ido demasiado lejos. Sin embargo, fue entonces cuando el emperador se enfrentó a Olanius Persson, Jon Gannicus, Letu y Gabriel Loken. Persson confrontó a su propio amigo y lo convenció de que saliera del abismo de la corrupción, recordándole su humanidad. Sorprendido de haber encontrado a Persson por primera vez en milenios en este lugar específico y en este momento concreto, Persson convenció al emperador de tener fe y renunciar al poder que había acumulado, incluso si eso significaba apostar el futuro de la humanidad en una batalla que probablemente no ganara. Esto finalmente convenció al emperador de deshacerse del manto del Rey Oscuro en evolución, provocando que una explosión de poder barriera tanto Terra como el espíritu vengativo que desterró gran parte de la locura de la disformidad propagada por los traidores. Luego, el emperador dejó escapar un anuncio a través del espíritu vengativo para que todos los compañeros restantes se unieran a él en la batalla final para matar a Horus, una batalla que ya no estaba seguro de ganar. Pero, según Malcador, dejar de lado el poder del Rey Oscuro separó al emperador de la última porción de su alma que contenía compasión. Malcador espera que algún día el emperador recupere ese fragmento. El emperador finalmente llegó a Horus en la corte de Lupercal y encontró el cuerpo colgado de Sanguinius. Haciendo caso omiso de las burlas del Señor de la Guerra, habló directamente con los dioses del caos y los desafió. En la batalla que siguió con Horus, el emperador y su hijo lucharon tanto físicamente como en los reinos metafísicos del tiempo y del espacio. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, ni siquiera el emperador fue rival para el poder infundido por la disformidad de Horus y fue derribado y gravemente herido repetidamente por su traicionero hijo. Tanto el custodio Caecaltus Dask como Olanius Persson dieron sus vidas protegiendo al emperador del monstruo de Horus. Al final, el emperador engañó a Horus con una ilusión de Gabriel Loken para convencer a Horus de que abandonara temporalmente sus poderes disformes y le diera el golpe final al emperador como un simple primarca, y así demostrar que no era un esclavo del caos. La artimaña le dio al emperador la oportunidad que necesitaba para lanzar un ataque final contra Horus temporalmente debilitado, y mientras caía en agonía, Horus, libre de los poderes del caos, por un simple instante le rogó a su padre que lo matara. Al principio el emperador dudó, pero le concedió a su hijo el don de la misericordia con la espada Azame que le había regalado Olanius Persson. Después de la batalla, el emperador se derrumbó inmediatamente y fue descubierto por Dorn y Baldor. En parte guiados por una carta del tarot, el trono, los dos acordaron devolverlo al trono dorado. Y allí el emperador ha estado sentado en silencio durante los últimos 10.000 años.
El destino de la humanidad yace en nuestras manos. No debemos flaquear ni titubear. Debemos luchar hasta el último aliento, porque somos la última esperanza en esta galaxia condenada. Entronizado dentro del trono dorado que sustenta la vida, la voluntad del emperador ha trascendido su cuerpo mutilado. El emperador está ahora separado del funcionamiento diario del imperio. Esto queda en manos del Adeptus Terra, que gobierna en su nombre. Ahora su voluntad es interpretada y ejecutada por los altos señores de Terra. Su adoración está regulada por la eclesiarquía, su ley impuesta por el Adeptus Arbites, su forma custodiada por el Adeptus Custodes y su pueblo protegido de los horrores de la galaxia e incluso de ellos mismos por la Inquisición. El emperador está confinado dentro del trono dorado, una vasta maquinaria biomecánica que forma el Gran Sanctus Imperalis, ubicado en lo profundo del complejo continental en Terra, conocido como el Palacio Imperial. Allí la forma física del emperador se mantiene gracias a una maquinaria cuidadosamente mantenida. Físicamente, el emperador entronizado de la humanidad es un cadáver devastado. Las últimas células supervivientes de su cuerpo destrozado se sustentan en el trono dorado, que proporciona un ancla para el espíritu del emperador, que se extiende por todo el imperio. El emperador y el trono dorado continúan funcionando gracias al sacrificio diario de miles de psíquicos. Mientras su cuerpo se sostiene, su voluntad perdura. Se dice que su existencia es un tormento interminable, con todos sus pensamientos esclavizados a la tarea de gobernar, guiar y proteger a su raza. En última instancia, es solo su voluntad de perdurar lo que le permite sobrevivir, ya que sabe que su muerte conduciría a la destrucción del imperio y dejaría a la humanidad sin la guía que necesita para seguir adelante. Solo a través de su poder el astronómico puede emitir su luz guía, permitiendo a las naves imperiales navegar por la disformidad con relativa seguridad. Sin embargo, el emperador no es solo un faro para los viajes espaciales, sino que se dice que continúa guiando a la humanidad a través de su tarot y a través de sueños y visiones concedidos a individuos seleccionados. También se cree popularmente que creó la tormenta disforme conocida como la tormenta de la ira del emperador durante la era de la apostasía y que la voluntad del emperador mantiene a raya al caos. Si no fuera por su incesante lucha, el caos de la disformidad inundaría el reino material con locura y horror, causando una destrucción incalculable. Por si esto fuera poco, la presencia del emperador en el trono dorado mantiene bajo control el portal roto de la telaraña debajo del Palacio Imperial. Si se abriera de nuevo, Terra sería inundada por demonios. Pero estos no son sus únicos poderes. El emperador es capaz de detener el tiempo por periodos indeterminados y guiar a sus sirvientes mediante la manipulación de su tarot y su pura influencia. Poco antes de su propia muerte, Konrad Kurz habló con un cadáver títere del emperador que había creado. Sorprendentemente, la grotesca obra de arte comenzó a responder y brillar con una luz cegadora. La voz declaró que Kurz había actuado según lo previsto y que, como todos los primarcas, habían sido construidos para un propósito específico, pero al final el caos había interferido con sus planes. Al mismo tiempo, la voz regañó a Kurz por creer que el destino era absoluto y, en cambio, culpó a las propias decisiones del primarca por lo que pronto le sucedería. La conversación hizo que Kurz se volviera frenético y destrozó el cadáver títere. Se desconoce si esto fue una mera alucinación o, de hecho, la voz real del emperador.
Una de las pocas conversaciones entre un súbdito imperial y el emperador inmovilizado ocurrió a finales del milenio 41. Después de la cruzada a Terran, el renacido robot Guilliman se presentó ante el trono dorado y se comunicó con el emperador. El primarca estaba preocupado por lo que había sucedido con el estado mental de su padre. Sintió que el emperador había perdido toda pretensión de humanidad y emitía una abrumadora sensación de frialdad. El emperador saludó a Guilliman con interés, pero como lo haría un creador con una herramienta perdida hace mucho tiempo, no como lo haría un padre con su hijo. Guilliman temía que los siglos de sufrimiento le hubieran despojado de toda calidez y humanidad que alguna vez tuvo. No está claro qué ocurrió exactamente en la sala del trono, ya que tanto Guilliman como el capitán general Trajan Valoris no recuerdan lo que ocurrió con claridad. En apariencia, durante su conversación, el emperador llamó a Guilliman tanto una herramienta como su hijo y la última esperanza para salvar a la humanidad. Asaltó la mente de Guilliman con una sobrecarga de información y verdades oscuras de la galaxia antes de quedarse en silencio una vez más. Durante las guerras de la plaga, el emperador aparentemente intervendría a través del militante apostólico Matthew para destruir una parte del caldero de Nurgle en Iax y resucitar a Guilliman, quien había sido asesinado por Mortarion a través de la enfermedad conocida como plaga divina. Trabajando a instancias del primarca demonio Mortarion, Ku'gath comenzó a crear la enfermedad, usando el caldero de Nurgle después de que invadió Iax. Cuando se completó, Ku'gath le prometió a Mortarion que la plaga divina sería lo suficiente fuerte como para matar directamente a su hermano robot Guilliman. Los dos planearon usar la enfermedad para matar a Guilliman en Iax, con el fin de cumplir con el paso final necesario para llevar a Ultramar al jardín de Nurgle. Si tenían éxito, Mortarion afirmó que se ganaría el favor eterno del dios del caos y Ku'gath finalmente se sentiría redimido por haber destruido la mayor plaga de Nurgle. La plaga divina se completó cuando Ku'gath pudo administrar una porción de la propia sangre de Guilliman reunida en una batalla anterior en Parmenio. La enfermedad era tan fuerte que Ku'gath se jactaba de que no solo podía matar a un primarca, sino también borrar su esencia de la disformidad. Altamente contagioso, al exponerse al aire aniquilaría todo a su paso, incluido Mortarion. En Iax, Mortarion pudo administrar la plaga divina y aparentemente matar a Guilliman, pero el poder del emperador se manifestó inesperadamente y restauró al primarca. Canalizando su poder a través de Guilliman, el emperador desató un poderoso golpe a través del Inmaterium que dañó directamente el jardín de Nurgle y al dios de la plaga. Antes de morir, Matthew llegó a creer que la gran grieta ahora estaba empoderando al emperador, que estaba a punto de despertarse nuevamente. Guilliman pareció creer al sacerdote y comenzó a plantear con Belisario Skaul ideas sobre cómo traer de vuelta a su padre. Soy el emperador de la humanidad, la luz en la oscuridad, el escudo contra la amenaza de la disformidad. Soy el garante de la supervivencia de nuestra especie y bajo mi guía, la humanidad prevalecerá. Se han propuesto dos teorías contradictorias sobre el posible renacimiento del emperador. Tened en cuenta que en el peor de los casos, estas teorías podrían considerarse una completa invención provocada por los cultistas de Tzeentch y las mentiras del caos, como ha decretado la Inquisición. La primera es la del niño estelar. Esta teoría tiene dos aspectos. El primero es que el alma del emperador se está formando actualmente como una nueva entidad en la disformidad y que renacerá.
una teoría no muy diferente a la creencia que rodea al potencial dios Eldar Ined, y la segunda es que el emperador había engendrado hijos. Después de la derrota de Horus, se dice que la mayor parte del alma del emperador se dispersó de su cuerpo, fusionándose en la disformidad de forma muy parecida a la de los chamanes, tantos milenios antes. Se cree que el emperador, aunque aparentemente fue diseñado y autorizado por los chamanes para vivir para siempre, también posee su capacidad para reencarnar y que ese sería su objetivo final. Evitando ser descubierto por los poderes del caos, se piensa que el emperador pudo plantar la semilla de su reencarnación, una nueva alma potencial en espera de nacer, el niño de las estrellas. Sin embargo, también se cree que esta nueva alma no puede nacer mientras el emperador todavía esté atado al trono dorado, por muy tenue que sea. Además de esto, se dice que el emperador tuvo hijos. Aunque era un hombre de incomparables poderes divinos, el emperador seguía siendo un hombre y a lo largo de los muchos milenios de su vida en Terra había engendrado muchos hijos. Algunos de sus descendientes habían heredado parte del poder del emperador, incluida la eternidad, y sobrevivieron hasta la era del imperio. Se les conoce como sensei. Los sensei tienen una naturaleza y una relación únicas con la disformidad que los hace invisibles para los sentidos psíquicos, incluso para los del emperador. El objetivo final del sensei es alcanzar la apoteosis con el niño estelar. El sensei emperador. Hay otra posibilidad dada para la resurrección, renacimiento del emperador. Una sociedad secreta que se hace llamar Illuminati ha aprendido de la biblioteca negra de los Eldar muchas verdades del caos, así como sobre el Sensei y la caída de los Eldar. Se han dado cuenta de que el emperador no puede sobrevivir en su estado actual para siempre y que llegará un momento en que fracase, y sin el emperador, la humanidad caerá en el caos como los Eldar. Tal evento crearía un quinto dios del caos y crearía otro ojo del terror, uno que abarcaría todo el imperio. Intentarán evitarlo, provocando el renacimiento del emperador. Esto implica reunir a los sensei, protegerlos de la Inquisición y prepararlos para lo que afirman es la guerra final contra el caos. En realidad, en última instancia, planean sacrificar al sensei, al emperador, de la misma manera que el emperador ha consumido a tantos psíquicos. El emperador sería renovado, renacería como el sensei emperador para volver a liderar su raza en persona. El dios encarnado es una filosofía estrechamente relacionada con el torianismo, que sostiene que la esencia del emperador en la disformidad puede transferirse a un recipiente físico considerado un avatar divino. Un momento, pero esto es prometeano. Sí, no, Beta, pero mejor dejemos ese tema también para otro momento, porque hablar ahora de Thorn, de los torianos, de los prometeanos y de su facción, los orusianos, de Promeo de Moriana, es algo que deberíamos hablar remontándonos a los principios de la Inquisición, y para eso vamos a tener que ir en busca de Veritus. Ni hablar, Gregor. No volveré a pasar por ahí. Nadie te ha invitado a venir, Gideon. Por favor, decidimos empezar esto juntos y lo acabaremos juntos. Así que continúo. Antes de quedar atrapado en el trono dorado, el emperador podía aparecerse ante cualquier individuo como quisiera. Cada persona lo percibe de manera diferente. El emperador ha aparecido como hombre o mujer o como ninguno de los dos, como anciano o niño, como campesino, rey, mago y tonto. Nadie ha visto jamás su verdadero rostro. Para la mayoría y en la mayoría de las representaciones de él,
el emperador aparece como un hombre gigante vestido con una armadura dorada, con cabello largo y castaño, mandíbula cuadrada y comportamiento severo. A menudo tiene un halo angelical rodeando su cabeza. Esta forma era un gigante dorado que estaba destinado a apelar a los instintos guerreros de los primarcas e inspirar a las abundantes masas del imperio a luchar por él. Según Malcador, al emperador no le gustaba esa forma y buscó abandonarla al abandonar la Gran Cruzada. Cuando se apareció a Ezequiel Sidán antes de las guerras de unificación, fue como un hombre vestido con ropas ricas. Su cabello era castaño, largo y limpio. El rostro del emperador era a la vez joven y viejo. Sus ojos eran plácidos de color marrón y más profundos que el tiempo. Al hablar con Ezequiel, él afirmó que se veía diferente a cuando se apareció al pueblo. El emperador afirma que a veces cambia su apariencia, pero afirmó que su aparición ante Ezequiel fue veraz. Cuando habla con Belisarius, a través de la memoria de Ezequiel, aparecía anodino. Tenía el pelo recogido. El emperador vestía una bata de laboratorio de científico y no era alto, pero tampoco bajo. Era guapo, pero no escandalosamente. Delgado, pero sin ser demasiado delgado. Durante las guerras de unificación en Terra, el emperador se apareció a Urian Olazair, el sacerdote de la iglesia de la Piedra del Rayo. Apareció por primera vez como un hombre alto con un rostro notablemente corriente, severo pero no cruel, y que parecía estar en desacuerdo con su porte marcial. Su piel era correosa y bronceada, su cabello oscuro y recogido en un corto mechón. Luego se presentó como imponente, con un rostro de ébano, cabello largo y oscuro, vestido con su servoarmadura dorada e irradiando una luz lo suficientemente brillante como para iluminar el interior oscuro de una iglesia. Cuando Arkan Lan se reunió con el emperador en uno de sus laboratorios en Terra durante la Gran Cruzada, vio al emperador como un científico, vestido como cualquier otro podría estar vestido, con un traje protector adecuado para trabajar en condiciones estériles y hostiles y una mascarilla quirúrgica. Los guantes de seguridad del emperador tenían diminutos circuitos en las puntas de los dedos que generaban un aura de ultrasonido. Estos guantes transmitirían toscos escaneos internos del cuerpo de quien estaba tocando a las pantallas cogitadoras cercanas. Cuando Corvus Corax conoció al emperador por primera vez, este parecía corriente, tal vez demasiado corriente. Su altura y constitución eran el promedio. El cabello oscuro y la piel bronceada, pero no demasiado. Sus ojos eran confusos, una mezcla de azul, verde, gris y marrón, con una sabiduría, bondad y antigüedad que llegaron al alma de Corvus. Estaba vestido con una túnica de lino blanco, sin adornos, y llevaba un collar de oro con un colgante que representaba un águila con las alas extendidas y un rayo en las garras. Cuando Lionel Johnson ve al emperador, aparece como una figura encapuchada, armada con placas de esmeralda, dorados y filigranas, envuelto en túnicas de oro, y a su alrededor brillaba una luz oscura. El león siente al verle que esta apariencia es la verdad. Cuando Leman Russ lo tiene ante él por primera vez, el emperador lucía como un gran guerrero vestido con capas y runas. Le gustaban los juegos y los desafíos, y superó a Russ en combate, pero fracasó en los concursos de comer y beber. Ante Vulcan, el emperador tomó forma de un humilde hombre pálido con ropa extravagante, conocido como el Forastero. Durante la guerra en la telaraña, cuando el emperador apareció en el campo de batalla, lo hizo como uno nacido en las tierras salvajes de la antigua Eurasia. Su piel era una mezcla terrestre de bronce y sombra quemada.
Sus ojos fueron descritos como más oscuros que su piel, su cabello más oscuro que sus otros rasgos, y lo llevaba recogido con una simple diadema dorada. Iba vestido con su armadura dorada, más antigua y avanzada que incluso la armadura de batalla de los custodes, una capa roja ondeante y armado con su ornamentado volter y su espada. Debido a su naturaleza de nulidad, las hermanas del silencio no ven nada del esplendor del emperador. Durante la guerra dentro de la telaraña, la hermana del silencio, Caeria Kasrin, vio al emperador como realmente era. Un hombre sencillo, ni más ni menos, en perpetua agonía sobre el trono dorado. Su boca se abrió en un grito silencioso, el dolor de sus esfuerzos para envejecer su rostro sin edad. Mientras llevaba su armadura dorada, no tenía corona psíquica ni halo dorado. Malcador el Sigilita afirma que nadie ha visto la verdadera forma del emperador ni ha conocido su verdadero nombre. Sin embargo, las identidades conocidas incluyen Neoth, nombre que el emperador se había dado a sí mismo en el pasado de la antigua Terra. Este es el nombre por el que Erda lo conocía. Alisaur, uno que fue manso para heredar la tierra. El maestro de las líneas, un título con el que se le conocía antes de las guerras de unificación. Apocalipsis, el nombre que tomó en su discusión con Uria Olazair. El forastero, nombre que al parecer tomó ante Vulcan. El emperador de la humanidad, título que creó al comenzar a reunificar a la humanidad en la Gran Cruzada, tomando la forma de un gigante dorado. El dios emperador de la humanidad. Después de la herejía de Horus, los ciudadanos del imperio llegaron a adorarlo como a un dios. El Omnisia. El Mechanicus cree que él es el avatar físico del dios máquina. El padre de todas las cosas. Este título es con el que lo conocen los lobos espaciales y sus capítulos sucesores. El anatema. Por este término lo conocen los demonios del caos. El rey oscuro. El emperador como teórico quinto dios del caos. No sé si voy a poder continuar con esto, porque tal vez si cruzamos esta línea... Peta, hasta el final. El Rey Oscuro es un quinto dios del caos teórico que ha sido profetizado tanto por los Eldar como por los humanos a lo largo de la historia, pero que se menciona abiertamente por primera vez durante las etapas finales del asedio a Terra en la herejía de Horus. El Rey Oscuro representa el impulso hacia la destrucción total sin razón ni objetivo. Aunque inicialmente se especuló que era Horus corrompido por el caos o el demonio Samus, finalmente se hace evidente que el Rey Oscuro estaba destinado a ser, de hecho, el emperador de la humanidad. Después de que el emperador sintió el verdadero alcance del poder de Horus mientras se apresuraba a enfrentarlo a bordo del espíritu vengativo en las etapas finales del asedio a Terra, se dio cuenta de que la victoria sería poco probable a menos que se fortaleciera mucho. Por desesperación, el emperador bebió de la disformidad, pero en una escala nunca antes vista. Tomando la forma de una esfera de obsidiana envuelta en un rayo, el poder del emperador era tal que incluso mató sin querer a todos los custodios a su alrededor, convirtiéndolos en poco más que cadáveres andante quemados. El emperador procedió a barrer la locura de la ciudad inevitable, provocando que los demonios, los perdidos y los condenados e incluso los marines espaciales traidores huyeran presas del pánico ante él. En ese momento, el emperador estaba ascendiendo a un dios del caos pleno, aunque creía que la acción era necesaria para matar a Horus y salvar a la humanidad. Malcador se angustió al intuir en qué se había convertido su amigo, creyendo que había ido demasiado lejos. Entonces fue cuando el emperador
se enfrentó a Olanius Persson, John Grammaticus, Letus y Gabriel Loken. Persson confrontó a su propio amigo y lo convenció para que saliera del abismo de la corrupción, recordándole su humanidad. Sorprendido de haber encontrado a Persson por primera vez en milenios, en este lugar específico y en este momento tan concreto, Persson convenció al emperador de tener fe y renunciar al poder que había acumulado, incluso si eso significaba apostar el futuro de la humanidad en una batalla que probablemente no ganaría. Esto finalmente convenció al emperador de deshacerse del manto del Rey Oscuro en evolución, provocando que una explosión de poder barriera tanto Terra como el espíritu vengativo, que desterró gran parte de la locura de la disformidad propagada por los traidores. Aunque el surgimiento del Rey Oscuro fue estancado por la decisión del emperador, el dios del caos emergerá en algún momento como se profetizó, ya que el tiempo no tiene significado para el caos, y los sirvientes y el dominio del Rey Oscuro ya existen. Aquí hay un relato de un tal Cripias, el último guardián de la biblioteca Sanctus de Terra, muy críptico sobre los orígenes del emperador. Este relato fue considerado herético y no se publicó. La cuenta se transmitió a cada guardián, comenzando por el primer guardián, Salomón. Dice así: al principio, en la primera edad del hombre, el emperador estaba oculto. Era la edad de oro y el emperador preparaba la tierra para la humanidad. El pueblo que existió con el emperador antes de la humanidad fue llamado Raza Dorada. El segundo grupo se llamó Raza de Piedra. Luego la Raza de Piedra construyó naves que llevaron a ambas razas a través de la galaxia. La Edad de Oro termina en el milenio 21. Hasta el milenio 26, también llamado la Edad Oscura de la Tecnología, los hombres de piedra estuvieron ocupados creando muchas cosas, como los hombres de hierro o robots. Poco después, los hombres de piedra y los hombres de hierro pelearon entre ellos. Los hombres de piedra finalmente derrotaron a todos los hombres de hierro. Después de esta victoria contra los hombres de hierro, llega la era de los conflictos y los hombres de piedra lucharon entre ellos. Después de 5000 años de conflicto, al final emergió el emperador. Él conquista y une la raza de los hombres, dirigiéndolos. Después de crear a los marines espaciales, el emperador realiza una cruzada por la galaxia y reclama la antigua gloria del hombre. Poco después, ocurre la herejía de Horus y el emperador asciende. Fin. En la tranquila y polvorienta biblioteca, Beta Bekin termina de leer el antiguo libro que ha descubierto entre los estantes olvidados. A medida que las páginas amarillentas revelan los secretos del pasado, el silencio de la sala se ve interrumpido por el susurro de las velas y el crujir del papel antiguo. Los rostros de Gideon Ravenor y Gregor Eisenhorn reflejan una mezcla de curiosidad y preocupación mientras miran atentamente a Elizabeth. Beta levanta la mirada del libro y se encuentra con las miradas expectantes de sus compañeros. El libro habla del Rey Oscuro. Comienza, su voz apenas un susurro en la quietud de la biblioteca. Describe al emperador como el Rey Oscuro, un ser que ha evolucionado a lo largo de los milenios, un ser que se convertirá en el quinto dios del caos. Ravenor frunce el ceño, su mente trabajando rápidamente para procesar la información. ¿El emperador como un dios del caos? Esto va en contra de todo lo que creíamos saber sobre él. Eisenhorn, con su mirada penetrante, se pronuncia tras una larga pausa meditativa. El emperador siempre ha sido un enigma. Sus motivaciones y sus verdaderas intenciones han sido objeto de debate durante milenios, pero nunca imaginé que pudiera estar conectado de esta forma con las fuerzas del caos. Elizabeth Bekin alza su mirada y contempla los miles de estantes cargados de grandes volúmenes y manuscritos apilados en enormes pilas.
en un universo lleno de oscuridad y secretos, se enfrentan a la posibilidad de que el ser al que han jurado lealtad pueda ocultar una verdad más oscura de lo que jamás habían imaginado. Y mientras las sombras de la biblioteca se alargan a su alrededor, saben que el camino hacia la verdad será largo y peligroso, pero están determinados a seguir adelante juntos, unidos en su búsqueda de respuestas en un universo lleno de misterios sin resolver. Sus muros de piedra erosionada se alzan imponentes, coronados por los arcos góticos que se pierden en la oscuridad. El aire está impregnado del olor a polvo y tinta seca, mientras los ecos de distantes pasos resuenan muy a lo lejos en los pasillos infinitos. Las estanterías se alinean en filas interminables, cada una repleta de volúmenes antiguos y polvorientos. Los libros, encuadernados en cuero oscuro y adornados con runas misteriosas, contienen conocimientos arcanos y secretos oscuros que han sido guardados durante siglos. Algunos están escritos en lenguas olvidadas, mientras que otros contienen ilustraciones de criaturas de pesadilla y rituales prohibidos. Los pasillos son laberínticos y tortuosos, serpenteando entre las estanterías como venas en un cuerpo antiguo. La débil luz de las antorchas titilantes proyecta sombras grotescas en las paredes. El eco de la sabiduría del pasado parece resonar en cada rincón de la biblioteca, susurrando antiguas profecías y relatos de héroes olvidados. Los susurros de los sabios y los gritos de los condenados parecen mezclarse en un coro siniestro que llena el aire, recordando a aquellos que se atreven a buscar la verdad en oscuros confines de la biblioteca lo peligroso que puede ser el conocimiento prohibido. En este santuario del saber arcano y oscuro, el tiempo parece detenerse y la realidad se desdibuja, transportando a los visitantes a un reino de misterio y maravilla, donde los límites entre lo real y lo imaginario se desvanecen. Solo aquellos lo suficientemente valientes o insensatos se aventuran en este laberinto de la mente, ansiosos por descubrir lo que yace oculto en sus sombras. Sus ojos escudriñan las palabras impresas con intensidad. Sus manos temblorosas se aferran al libro como si contuviera la clave de todos los secretos del universo. Y en ese momento, en medio del sepulcral silencio, una chispa de comprensión ilumina su mente, revelando una verdad que ha estado oculta durante eones. Sí, no hemos hecho más que empezar. Tenemos que seguir buscando la verdad. Con una respiración entrecortada, Beta levanta la mirada del libro y se encuentra con las miradas expectantes de sus compañeros. Sus labios temblorosos se abren para compartir la revelación que ha encontrado, el conocimiento prohibido que yace entre las páginas del libro antiguo. El emperador es más que un hombre, es una figura trascendental, un ser cuya verdadera naturaleza se pierde en las sombras del tiempo. Ha sido adorado como un dios, temido como un tirano y venerado como un salvador. Pero en el corazón de todas estas leyendas y mitos yace la verdad. El emperador es una fuerza cósmica, una entidad que trasciende la comprensión mortal. Sus palabras resuenan en el aire, cargadas de significado y misterio, y en ese momento, en medio de la biblioteca olvidada, los tres protagonistas se enfrentan a una verdad que cambiará para siempre sus vidas, una verdad que desafía todo lo que creían saber sobre el universo y su lugar en él. Y mientras el eco de sus palabras se desvanecen en la oscuridad, Beta Bekin, Gideon Ravenor y Gregor Eisenhorn saben que su búsqueda de la verdad está lejos de terminar. En un universo en el que siempre hay guerra, repleto de misterios y secretos, siguen adelante, decididos a desentrañar los enigmas del pasado y descubrir el verdadero significado del emperador y su legado, la humanidad. La humanidad es una llama ardiente, brillante y hermosa, pero transitoria. El imperio es el armazón que sostiene esa llama. Si ese marco se desintegra, la llama se apaga y la oscuridad y el frío se abalanzan sobre la humanidad. Debe prevalecer sin importar el coste. Ese es nuestro destino.
dominar la galaxia y asegurar un futuro para todas las generaciones venideras. La humanidad debe ser salvada de sí misma. Debe ser liberada de las cadenas de la superstición y la ignorancia. Solo a través de la ciencia, la razón y la unidad podemos alcanzar nuestro verdadero potencial. La fe ciega y la adoración a los dioses son meras ilusiones. No hay poder divino que pueda superar el poder de la voluntad humana. Debemos confiar en nuestra propia fuerza y conocimiento para forjar nuestro destino. Es lo que guiará a la humanidad hacia un futuro mejor. No permitas que la oscuridad de la ignorancia te engañe.